conocimiento de la historia. Y esta metodología es un poco para inquietarnos, ¿ya? Y dar lugar a la revisión de la historia. ¿Qué aspectos contradictorios existen en la historia de Bolivia? Contradictorios porque un historiador dice una cosa, el otro otra cosa. Entonces, nos confunden. Y peor, cuando enseñamos en las aulas de colegios, escuelas, la historia, el alumno sale de esos recintos con una incertidumbre impresionante. ¿Cómo fue? Una contradicción que ha sido aclarada, por ejemplo, es la de Daza. Cuando leemos la obra de Michel Pacheco Loma, o leemos la obra de Mesajisme, ¿no? En fin, o de algún otro texto, dice que ese día la noticia que se recibió de la toma de Antofagasta, el conjunto de ministros de Daza vestidos estaban en una comparsa y Daza formaba parte de aquel cuerpo carnavalero, caramba, e ingresó a la Plaza Murillo danzando y bailando. Y le dieron el telegrama donde refería la invasión, ¿no?, al puerto de Antofagasta. Totalmente falso, totalmente falso. El historiador y gran abogado y jurista Edgar Oblitas Fernández, que fue presidente de la Corte Suprema, ministro de la Corte Suprema, historiador, él ha publicado un libro documental que titula Historia Secreta de la Guerra del Pacífico. Y ahí nos aclara, primero no había telegrama, ¿no? El que había llevado había sido un chasquido de noticias. Y posteriormente se ha publicado, se ha replicado unos periódicos de la época. Y esto lo hizo de última hora, sacado la réplica de los periódicos de la época. Para tal cosa, Daza inmediatamente dictó un decreto, paralizó el carnaval, etc., y empezó la movilización, ¿no? Entonces ahí encontramos una contradicción. Y a veces el alumno cree al profesor, no hay que olvidarse lo que dice. Bueno, yo estoy hablando como profesor de secundaria. Yo lo he escuchado tantas veces a los alumnos de primaria, mis nietos, mis hijos. Mi profesor ha dicho, no es así, no, mi profesor ha dicho. Uy, caramba, le ha dicho mentiras. Ese es el gran problema del conocimiento de la historia. Por eso estamos con una fuerte tendencia a querer darle seriedad al conocimiento de la historia. Se ha escrito tanto sobre Bolívar que es impresionante. Historiadores bolivianos le han dedicado al Libertador libros. Entre ellos, Luis Julieta Sagárnaga, El Libertador en Bolivia, que es una joya que he traído, pero no sé, no lo digo. ¿No? Fíjense este libro, por ejemplo. Bolívar y Bolivia, Luis Julieta Sagárnaga, con cartas, documentos, referencias serias. Y evidentemente este libro nos demuestra que Bolívar tuvo un hijo, con Joaquín Acostas. Pero, y acá tenemos un libro contemporáneo, Bolívar y Bolívar, el misterioso hijo del Libertador, con documentos. Acá tiene, fíjense, fotocopias de documentos, ¿no?
Entonces he escrito tanto sobre Bolívar que es impresionante. Impresionante. Yo les digo, el alemán, Emil Ludwig, Bolívar. El español, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Fíjense, este pequeño libro también perdido, estoy pensando que vamos a colocar al Facebook, les vamos a pasar, no van a encontrar este libro. Bolívar frente a la muerte, diario íntimo de la agonía. Ay, no hay cuentos aquí, no hay cuentos. Día a día el médico refiere qué le pasó al Libertador, en qué condiciones murió, cómo murió, la pobreza más grande que el Libertador la pasó. ¿Cómo hicieron colecta para enterrarlo? Aquí está con nombres, quién se habían dado dinero para enterrarlo. ¿No? Uno de los militares que estaba ahí, era un coronel, ¿no? Incluso se sacó la camisa porque no aceptaba que el Libertador muera con la camisa raída, ¿no? En su última etapa de vida, ¿no? Bueno, esto a colación para presentar a nuestro ingeniero, ¿no? Arce Lavarra, que está en este campo de investigación histórica, y él es el que va a exponer el tema Bolívar, patriota, o Bolívar, traicionero, o hubo traición en los actos de Bolívar, o realmente fue un patriota. Lo escucharemos frente a esa vasta bibliografía que se ha escrito y documentación que existe. Yo realmente quedo admirado en todo lo que he investigado. No he podido terminar. ¿Cuándo terminaré? 4 tomos tengo de la correspondencia de Bolívar, 4 tomos. Qué cosa bárbara. ¿Cuánto ha escrito este hombre? Además, no hay que olvidarse que era poeta. Yo tengo poesías. Tienen ustedes, por ejemplo, la carta a Fanny du Villars. Era su prima, pero estaba enamorado de ella, ¿no? Y escribe, caramba, una belleza, una poesía dedicada a ella. Bolívar, filósofo. ¿Qué va a ser filósofo? ¿Cómo no va a ser filósofo? Un gran filósofo político. Un gran filósofo de la estrategia, de la ciencia y de la guerra, caramba. Qué cosa bárbara. Entonces tiene ustedes una pieza que si quieren también les vamos a pasar por Facebook, ¿no? Acá con la ayuda de nuestro extraordinario ingeniero, ¿no? Les vamos a pasar un escrito pequeño sobre la filosofía de Bolívar. ¿Dónde está? Hay un fragmento que titula mi delirio en el Chimborazo. Y no solo eso, muchos escritos al respecto. Un hombre interesante pero polémico en su interpretación, digamos, de la época, en su interpretación de hoy, polémico. Para disculpar con esta pequeña introducción. Ingeniero, ¿tiene usted la palabra? Gracias. Buenas noches. Hace mucho tiempo yo leí el manual del perfecto idiota latinoamericano del hijo de Vargas Llosa, Pino Apuleyo y Carlos Montaner, hombres conocidos de extrema derecha, ¿no? Entonces leí el libro íntegramente. Hay 25 requisitos por lo menos para ser perfecto idiota latinoamericano. No creo que ustedes puedan tener los 100 puntos, o sea, es muy difícil alcanzar los 100 puntos. Hay algunos requisitos muy complicados. En ese libro encontré justamente algo que a nosotros que lo consideramos el padre de la patria, un poco más lo consideramos santos a Bolívar y Sucre, ¿no? En todas partes están sus fotografías. El 6 de agosto les rendíamos pleitesía y creíamos que eran casi 2 santos, ¿no? En la escuela, en el colegio, en la casilla. Entonces, sin embargo, Carlos Marx
según estos autores, dice que Bolívar habría sido un canalla, miserable, ordinario, puesto por las nubes como si fuera Napoleón. Es lo que había escrito Carlos Marx, ¿no? Entonces, eso me llevó a mí un poco me envolvió esa imagen que me había enseñado, ¿no? Que eran los padres de la patria. Y bueno, escribí yo el Cipayo Latinoamericano como respuesta a estos autores. Entonces, pero tengo aquí una copia de ese libro que estoy mencionando. O sea, aquí está el artículo. En realidad no es un libro el que había escrito Marx, sino un artículo en el que lo califica con esos términos calificativos tan despectivos a nuestro padre de la patria, ¿no? Entonces, pero esto está escrito por el historiador José Roberto Arce, y aquí vemos una foto de Evo Más, o sea, al lado de Bolívar y de Marx, ¿no? O sea, una foto de Evo Más editada recientemente. En realidad, este es un estudio profundo de parte de un historiador reconocido en nuestro medio, que todavía vive, José Roberto Arce, y nos da detalles de los errores. ¿Qué dice en el libro este autor? Dice, muchos van del lado de Marx y otros del lado de Bolívar, y hay obviamente posiciones encontradas, porque los que son antimarxistas encuentran que Marx no sabía historia. Y si creemos que Marx no sabía historia, estamos profundamente equivocados, porque seguramente Marx sabía de historia más que cualquiera de nosotros, porque nosotros no tenemos acceso a información confidencial que está en archivos secretos. Marx, en su condición de judío, sí tenía acceso a lo que nosotros nunca vamos a poder llegar a saber. Bien, entonces, ¿a qué conclusión llega José Roberto Arce? Dice que Marx se ha equivocado y que Bolívar no era tan malo como lo califica, que no era traidor, y que incluso, ¿por qué el traidor? Ese puntito quisiera aclarar. ¿Por qué se lo acusa a Bolívar de traidor? Si revisamos un poco la historia, y en eso estoy, mi artículo, mi contribución a este grupo va a ser precisamente la influencia inglesa en la guerra de la independencia. Porque, como dice el capitán Apala, era imposible que un par de buenos intencionados como los que estamos en esta sala podamos sostener una guerra. La guerra se hace con plata, no se hace con buenas ideas o ideales. A la guerra hay que poner platita, porque hay que comprar botas, hay que comprar víveres, en fin, ustedes, aquí hay 3 militares que saben mejor que yo eso. Entonces, ¿de dónde el dinero para la guerra de la independencia? La hipótesis del coronel Apala en su libro, que he tenido ocasión de leerlo, 8 años ha tardado en escribir, yo lo he leído en 1 hora y 15 minutos. Entonces, es un resumen, es lo bueno del alumno, que puede aprender rápido lo que uno investiga en 20 años, en 10 minutos aquí yo tengo que indicar lo que he investigado. Entonces, cuando Bolívar va a Inglaterra, se encuentra allá con Francisco de Miranda. Señores, en esta biblioteca hay 23 tomos de este grosor con las cartas de Miranda. Pueden consultar en la biblioteca municipal, aquí es una edición cubana. 23 tomos son. Francisco de Miranda. Probablemente, no puedo asegurar, Francisco de Miranda ha sido el verdadero libertador de Venezuela. ¿Y qué pasa con Miranda? Lo enrola a Bolívar, van a una batalla, y Peña y Costas, que eran los aliados, los patriotas, una noche lo agarran preso a Bolívar y lo entregan amarrado, si quieren, encadenado, no sé, a los españoles. Se lo llevan a España, y en Cádiz muere en la cárcel Francisco de Miranda. ¿Quién lo entregó? Bolívar. Esa traición
justamente Bartolomé Mitre también en este libro la suscribe. Según José Antonio Arce, es invento de Lecuona. Lecuona es un historiador, probablemente el que más ha estudiado, lo siguen a Bolívar día a día. Toda la vida se dedica a estudiar, saben cuántas novias ha tenido, en fin. Lo siguen día a día, a quién le ha escrito una carta, cuándo, cómo. Pero aquí tenemos una joya que nos ha compartido también el coronel Apala, el capitán de navío Apala, la evolución hispanoamericana. Yo creo que había traído un tomo, son 2 tomos, esta es la mitad nomás. Hay un libro que me ha dado Teófilo Manzano, un miembro de la Sociedad de Historiadores, que ya no está con nosotros, está muy enfermo, y él me ha dado un libro que titula La tercera invasión inglesa a Buenos Aires. Ustedes saben que solamente han sido 2, no han sido 3, y este libro habla de la tercera, porque 2 veces Inglaterra trató de tomar Buenos Aires para que Argentina sea una colonia inglesa, y las 2 veces los argentinos rechazaron a los piratas ingleses y seguía siendo colonia española. Entonces, ¿y cuál es la tercera? Entonces, si solo han habido 2 históricamente. La tercera invasión inglesa es la que hizo San Martín, pero San Martín no era inglés, pero trabajaba para los ingleses. En la exposición que he hecho yo acerca de más o menos en lo que estoy trabajando, he traído una lista interminable de generales, capitanes, tenientes, soldados ingleses, no sé si hay más de 100 nombres ahí, y que son muy conocidos en nuestra historia, especialmente el irlandés Francis O'Connor Darlais. Media Tarija son sus descendientes, ¿no? Entonces, ahora, esta no es una conferencia, ni pretende en 10 minutos resolver lo que este libro se ha escrito en el año 1967 y se ha reeditado en el gobierno de Evo Morales. Por eso está la foto de Evo también allá al lado de Bolívar y de Marx. Entonces, era realmente, quisiera hacer mención a otro libro más que nos puede orientar al respecto, que es el autorretrato de 4 idiotas latinoamericanos, que ha sido escrito por Gabriel Lavaqué, un peronista, ¿no?, que dice: yo no soy marxista, soy peronista, y él en su libro es una respuesta al manual del perfecto idiota latinoamericano que empecé haciendo mención. Y en todo el libro, precisamente, nos demuestra cómo los ingleses se hicieron dueños de toda Latinoamérica, Argentina, Bolivia, Perú, la Gran Colombia y todo eso. Porque claro, ellos financiaron, y solamente la Railway manejaba más plata que todo el Estado en su tiempo, cuando la Railway era el único medio de transporte, ¿no? En Bolivia también. ¿Por qué no vendimos el litoral, que muchos de ustedes estudian? Es cambiamos por un tren, ¿no? Antofagasta, La Paz, creo que. Entonces, en nuestra historia hay terribles contradicciones y hay cosas ocultas, lamentablemente. Cosas que son muy difíciles de saber, pero que más allá de los hechos, las cartas, porque las cartas, papel aguanta todo. Es decir, en las fuentes primarias, si yo me escapo porque me asusto del enemigo, cuando den parte no voy a decir, pues me he asustado del enemigo, eran muchos. Voy a poner cualquier pretexto, ¿no? Entonces, que eran demasiados, que no ibas a poder, que quería salvar a la gente, cuando la pura realidad es que me ha dado miedo, ¿no? Y me he escapado. Eso no voy a decir nunca. En un parte voy a disfrazar mi uniforme, es fuente primaria, sin embargo, ¿no? Yo he estado ahí en la batalla. Entonces, por eso, que esta noche, como vemos,
somos dos ingenieros que hemos expuesto esta noche, que no sabemos de historia. Estudiamos historia, pero tenemos un recurso que nos sirve mucho, o sea, tenemos una lógica matemática que nos permite saber quién miente, ¿no? Entonces esa es una ventaja que tenemos, y por eso que en la investigación por ejemplo, de la lógica tetraléctrica somos 5 ingenieros que estamos investigando en Tiwanaku. Y ahora el doctor dice, no hay guairachinas, hay las guairachinas, las describe Jesús Lara, nos describe y nosotros ya tenemos una foto. En las guairachinas sí, es más, creo que he descifrado el funcionamiento de las guairachinas. La plata ya vinieron antes que Pizarro, vino Alexio García, está también en mi libro. Entonces él está siguiendo, investigando mucho más acá, Milton Zapata. Entonces hay una serie de mentiras en la historia, y en este caso, a partir de lo que va a pasar después de 200 años, podemos ver realmente que hasta la guerra del Chaco éramos colonia inglesa. ¿Cuál era nuestra moneda? No era el dólar, eran las libras esterlinas. Entonces el que tiene la platita es el que manda siempre, ¿no? Entonces, ¿y quién tiene la platita? Los banqueros judíos. Y ellos tienen los secretos que nosotros no sabemos. En la Universidad de Jerusalén están estudiando las huacas, y seguro que la mitad de los presentes no saben qué es una huaca, otros ya saben. Entonces están estudiando también, pero afuera, en otros ambientes es muy difícil que sepan el poder de las huacas que están estudiando en Jerusalén. Entonces esta no es una conferencia, es un debate. Simplemente lo que yo he dicho, seguro que usted sabe más que yo sobre el tema, entonces, porque no es mi oficio la historia, no voy a escribir sobre esto, no voy a llegar a investigar ni a descifrar realmente. A Marx lo he leído también, pero tengo mis discrepancias con ambos personajes. Entonces, ustedes tienen la palabra porque yo solamente soy el motivador. Esta no es una conferencia, es un debate. Entonces, tienen la palabra, eso es lo que he podido leer y esas son las dificultades. ¿Era patriota no era, o era traidor? Ustedes dirán. Sí, la licenciada. Ya, solamente quisiera un poquito aclarar, ¿no? Hace mucho la utilización apropiada del término en historiografía. Y quisiera que borren de su cabeza de que la historia es mentira, que hay mentira, no. Desde el punto de vista científico, digamos, o con rigurosidad científica, se habla de conjeturas. Entonces, esas conjeturas actualmente tienen que ser aclaradas mediante nuevos descubrimientos de datos, ¿ya? Que se encuentran en los archivos o también en libros muy documentados, ¿no? Que se llaman fuentes secundarias, ¿no? Solamente eso quisiera recalcar, por favor, porque a veces confunden a la gente, ¿no? Se imaginan que aquí se van a ir con esa idea, ¿no? De que nuestra historia es una mentira, ¿no es cierto? No, sino que cada vez vamos planteando preguntas, no solamente en la historia, sino también en el avance científico, ¿no? Y cada respuesta que existe no es eterna, sino que es temporal hasta que aparece una nueva pregunta, y esa nueva pregunta sí hace referencia a una nueva respuesta, a una nueva visión. Entonces es así como se va construyendo ya la evolución científica de las ciencias de manera, o de la ciencia, por favor, ciencia de manera general. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Una opinión bien, puede ser muy pueril, pero tengo que hacerla, pasar vergüenza. Que cuando dicen Bolívar traidor, tendrían que decir Bolívar pruebas de que traicionó es esta. No he escuchado yo eso, que dice que es traidor, escuchan, ¿no? Pero ¿en qué se basa? ¿Qué hizo de traidor? ¿Por qué se lo va a tratar de traidor? Porque un loco de repente se le ocurrió escribir alguna cosa que la oyó así de paso se ha dicho.
Yo puedo hacer varias aclaraciones desde mi vista profesional, ¿no? De la guerrilla de Ñancahuazú, que es actual, todavía sigue siendo actual. Si leemos los libros que han escrito los que han intervenido en la guerrilla de Ñancahuazú, van a encontrar pues contradicciones del diablo, ¿no? Asistí yo a una charla como estas, donde el autor, que no me viene el apellido en este momento, pero lo voy a averiguar y voy a traer el libro de inmediato, decía que nuestros soldados le estaban haciendo honores al que estaba ahí, al que lo liquidamos, al Che Guevara, porque pasaban con su arma así. De curioso, los soldados estaban mirando el cadáver. Vean cuál es la impresión y cuál es la significación del guerrillero muerto, que hasta los soldados le están sirviendo tributo. Para matarlo al tipo, ¿no? Para asesinarlo. Entonces, tomamos muy a la ligera eso de decir traidor por esto, traidor por aquello, y vamos perdiendo, nosotros ya viejos nos vamos a morir dentro de un pocos años más, con que la historia que hemos vivido había sido una jugarreta, ¿no? Yo me aferro bastante a lo que aprendí desde niño, y no me voy a olvidar, no voy a sacar de mi cabeza aquello, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente el fulano, porque se enemistó con la sutana y el perengano y tal cosa, empiezan a ver. Mi hermano fallecido me dijo un día, te voy a contar un asunto de la historia de la batalla de Ingavi. Gamarra no murió combatiendo, murió mientras estaba haciendo su necesidad y le llegó un balazo. No sé si escucharon ustedes eso alguna vez. Entonces, si vamos a ir creyendo en cada mentirilla, no vamos a tener historia. O sea que tenemos que ser nomás cuidadosos en repetir aquello, en decir lo otro. Cuando me hablan de Marx vivía bien cerquita acá a Bolivia, por lo que veo, ¿no? Sabía muchas cosas, que no solamente es cuestión de leer lo que está en el internet, sino tener vivencias de los lugares donde han ocurrido las acciones. Caso contrario, vamos a seguir pateando oxígeno y vamos a seguir cambiando la historia. Y la historia no debe cambiar. Sí, usted quisiera aclarar algo más, algo importante que he olvidado en mi exposición. Nos ha hablado de una carta acá hace un ratito al presentar el doctor Villarruel, de la carta a la prima, una Fanny carta a Dubias. Fanny ¿qué es? Fanny Dubias, que tuvo un romance, pero 20 años que no lo veía. Bolívar y su prima no se volvieron a ver, ella se quedó en Europa y su último deseo escribió esa carta famosa que Hugo Chávez dice que se la sabía de memoria un presidente colombiano, no recuerdo el nombre del origen. Entonces, esa carta, el señor Jorge Mier Huffman, ustedes lo pueden ver en YouTube, entre con Jorge Mier Huffman, que ha escrito precisamente un libro que titula La Carta. La ha presentado Hugo Chávez en Venezuela, y en ese libro, son 2 tomos la carta, estoy detrás de ese libro, dice algo que nos cambia totalmente la historia. Hay que tomar en cuenta que Bolívar llega en noviembre al lugar de su muerte y el 18 de diciembre ya está muerto. Entonces los médicos dicen que ha sido tuberculosis, que ha sido amebiasis. Hay todo un libro de un médico boliviano que ha estudiado el caso y dice que ha sido amebiasis hepática, que se parece a la tuberculosis, la enfermedad de los pobres, y Bolívar era mantuano, dice él, que no era de los pobres, era de los ricos. Entonces hay algo terrible que dice Jorge Mier Huffman. Dice que Bolívar ha sido fusilado por Jefferson, o sea, por órdenes de Jefferson, que lo agarran preso en ese barco porque estaba yendo con 2.000 soldados, no estaba enfermo cuando llegó allá Bolívar. Llega en noviembre, a fines de noviembre, y el 18 de diciembre ya está muerto. Entonces, y Jorge Mier Huffman casualmente es el tataranieto de Joaquín Mier, que era el dueño de la casa en la que se supone muere Bolívar pobre y olvidado. Tenía solo 47 años.
Yo tengo 67 y todavía no pienso morir, ¿no? Entonces, ese detalle, ese libro, la carta, hay que buscarla, hay que estudiarla, por si acaso ya lo han fusilado a él y a su esposa en la puerta de un hospital, ya muere, perdón, en la puerta de un supermercado, lo han acribillado a balas a Jorge Mier Hartmann y a su esposa. Su hijo sigue hablando de lo mismo, investigando. Él escuchó tradición oral de que nunca Bolívar estuvo en su casa, que no murió ahí. Entonces, y que el cura no lo quería, no le quería dar la excomunión, ¿no? Entonces, murió envenenado. Esa es una versión, una hipótesis, y esta es terrible. Fue fusilado y ha encontrado el parte del barco, bitácora se llama, ha encontrado la bitácora oficial de Estados Unidos, porque en Colombia y Venezuela se ha perdido el original, siempre se pierden los documentos. Por eso que para los historiadores e investigadores es muy difícil llegar a la verdad última, ¿no? Entonces, ese es otro detalle que hay que investigar. Entonces, Sí, eso está. Sí, eso es. Un poco para dirigir el debate, el general, ¿no?, ha hecho una pregunta clave y ha pedido al ingeniero que demuestre documentalmente la traición de Bolívar. Sí, justamente. Quizá no haya sido en ese sentido. Me refiero a la generalidad. Claro. Para cada caso que contradiga la historia, que conocemos, y aparece una nueva cuestión que puede ser real o podemos ser real, tiene que haber una constatación. Para no entrar más al tema, les voy a mandar la constatación del libro más serio sobre la muerte de Bolívar, documentado íntegramente. Les vamos a mandar vía WhatsApp. ¿En ese libro se puede deducir si es traidor o no traidor? No. Estoy viendo lo que dijo él, que Bolívar lo habían fusilado. No digo yo, dice Jorge Mier, cuidado que fusilen a mí más. Acá está la bonita historia. Van a ver ustedes cuánto el documento está que demuestra en qué situación murió el libertador. Acá está incluso el protocolo de la muerte, anotada por el médico que lo asistió hasta el último instante. Ahí dice todo el libro sobre la muerte. Nada más. Lo voy a ver. Entonces es serio. De hecho, los voy a pasar un poco para darle seriedad a este grupo. Le daremos seriedad. No andaremos con cosas imaginativas, por favor. Ya, diga, general. Muy brevemente deseo reforzar el criterio de la licenciada sobre la claridad conceptual con que se debe un historiador, ¿no? Le da claridad y le da seriedad cuando las palabras que se expresan son objetivas, cuando van concretamente al objeto que se está analizando. Pero no quiero polemizar nada, inclusive las palabras manipulan a los auditorios. El ejemplo que da de que un soldado cuando escapa del enemigo, claro que no va a escribir que ha escapado, como Carlos Mesa, habiendo ordenado la quema de los documentos de los gastos reservados, no va a decir que fue un acto de heroísmo ciudadano, ¿no? Entonces tenemos que nombrar las cosas como lo que son. Y dada la calidad de las alusiones a las que ustedes íbamos haciendo a lo largo de estas semanas, rescato una idea que hace un par de meses le escuché al doctor Villazuela. Sería interesante que, como parte del aporte para el libro de oro del Bicentenario, y antes, si se pudiera, hacer la sugerencia a las autoridades de cultura, de historia, de educación del país, si pudieran elaborarse algunas políticas públicas para el financiamiento de las investigaciones científicas en historia. Porque, por supuesto, trasladarnos donde están los fondos bibliográficos primarios se los puede hacer por casualidad, se los puede hacer por gusto, pero excepcionalmente.
Y si pudiéramos, como un foro que analiza la historia desde el punto de vista más objetivo, solicitar una política de financiamiento a historiadores de tal manera que podamos acudir hasta los lugares donde se están mencionando las fuentes, sería pues fabuloso, porque después la historia es de los vencedores. Por supuesto que nadie se ha reunido el 1 de abril para decir aquí se funda. Son datos referenciales a lo largo de la historia que se han tomado. No pueden ser 1 o 18, pero si es susceptible a constatación o verificación científica, empírica, entonces el Estado tiene la obligación, no dice de escolarizar, dice la educación, es una función suprema del Estado. Por lo tanto, rescato esa su idea. Ojalá pudiéramos, por favor, hay autoridades que vienen, autoridades representativas del Estado en la misma ciudad de Cochabamba, para ver la posibilidad de que el mismo Banco Central pueda desarrollar o destinar algunos fondos para que se financie la investigación de todo lo que ustedes hacen, ¿no? Porque todo lo que hemos escuchado realmente es valioso. Gracias. Un primer paso que vamos a dar con el apoyo de ustedes es que en el archivo de la Nación Argentina en que he trabajado tenemos 40 cajas solo de la historia de Cochabamba. Y todo lo que hay que hacer es que fotocopien, que se quede, no importa, pero las fotocopias traeremos. Tenemos un hombre muy dinámico acá, el Magíster Mendieta, una dinámica grande. Vamos a proponer lo que ustedes han planteado y empezaremos por ahí, ya muy bien su punto de vista. Doctor, yo trabajo en la UNESCO y un canal de fomento a la investigación científica existe. Lo que no existen son proyectos que se presenten, ¿no? Y los proyectos no objetivos ni por brillar per se, son proyectos que deben atender a la evolución de la historia de los pueblos, en nuestro caso, ¿no? A la comprobación, a la investigación científica. Y yo, si no es pecado brindarse, me ofrezco, ¿no? Para dar alguna luz o hacer algún proyecto al respecto. Teníamos unas preguntas, gracias. Hay un tema que quizá es importante en este tema de investigación de nuestro compañero. Las logias. Si no entendemos las logias, por ejemplo, perteneció casi a todas las logias Bolívar, a la de Cádiz, a la de Francia, a la de Italia, a la Argentina, a la de... Ahí estaba Francisco Miranda, Andrés Bello, toda esa cadena de intelectuales que fueron los que dieron las pautas de la independencia. Yo creo que es importante rescatar las logias, y esos son intereses británicos, intereses de todo lado, ¿no? Entonces parece que Bolívar hubiera atendido los intereses de afuera para hacer la independencia de esta América. Un tema muy interesante para investigar. Bolívar formaba parte de la logia de Lautaro. Los gestores de la etapa del 17 de julio, Murillo, Sagárnaga, Catacora, formaban parte de la logia Caballeros de América. Y estos temas no estamos investigando. Y sería un gran aporte para los presentes que están, ¿no? En base a documentos, ¿no? Don Marcos Beltrán Ávila ha escrito un libro, Las logias que independizaron Bolivia, y con documentos. Entonces es conveniente ese tema que ha abordado. Perdón, primero está aquí, después siga. Sí. Frente, dos pasos. Un libro serio con 2 tomos, he leído, no me acuerdo en este momento el autor, dice que a Bolívar le financió Inglaterra para que venga a luchar contra España y que le dio para los gastos 5.000 libras esterlinas y para sus gastos personales 5.000 libras esterlinas. Recibió de Inglaterra Bolívar. Otra pregunta, ¿es verdad o es simplemente un comentario? Otra pregunta sería que la provincia de La Paz
tenía sus partidas de Azángaro, Arica, Tacna y Moquegua, que estaban dentro de la provincia de La Paz y pertenecían a Charcas antes de ser Bolivia. Y el 6 de agosto de 1825, Bolivia se libera con todos esos territorios integrantes, inclusive el lago Titicaca era íntegro del territorio boliviano. Pero Bolívar, el 7 de agosto, al día siguiente de la liberación, independencia de Bolivia, resulta que firma un documento en el cual nos da la cuarta parte del lago Titicaca y le cede Arica, Tacna, Moquegua a Perú. Los bolivianos, muchos historiadores bolivianos llaman traidor a Bolivia. Y los peruanos dicen que el Titicaca era de los peruanos y que Arica, Tacna era de los peruanos, era legítima posesión. También le califican de traidor. ¿Cuál sería la verdad? Son dos preguntas. Voy a responder a lo que pregunta aquí. Evidentemente, Arturo Poznański dice que el gran error de Bolívar fue partir en dos el Titicaca, ¿no? Porque medio ratón es la frontera, un lago, es como partir el mar en dos, línea imaginaria. Evidentemente fue un decreto de Bolívar que dio una parte a Perú y otra parte a Bolivia. Y eso es un error, creo yo, personalmente, que hay que reparar, porque Perú, el Alto Perú y el Bajo Perú, en mi criterio, es uno solo, hay que volver al Tahuantinsuyo. Y cuando fundaron, hicieron en base a lo que la colonia había hecho, ¿no? O sea, al principio éramos parte de Lima y después de Buenos Aires, ¿no? Y la solución fue ni con Lima ni con Buenos Aires, eso fue lo que les dieron y ese fue el error por el que creo que hemos perdido la mitad de nuestro territorio. Personalmente, mi criterio Sobre personal. la base del Collasuyo. Claro, sí, es mi criterio personal. Por favor, Sí, gracias. Gracias. Sí, muy cortito, es un aporte, no es tanto para debate. Simón Bolívar, en todo caso, si fuera un traidor, tendría que ser desde el punto de vista español, porque a quien ha traicionado es al imperio español, del que él formaba parte, ¿no? Entonces depende la visión desde qué pueblo estamos hablando. Entonces sería más lógico que sea traidor hacia la monarquía española, porque se consiguió esa separación, ¿no? Esa sería una primera objeción, muy cortita. Ahora es bien sabido de que Simón Bolívar se ha ido para Europa y ha reclutado, ¿no? Ha reclutado alemanes, ha reclutado irlandeses, también ha reclutado a los irlandeses, la mayoría que eran excombatientes de la guerra contra Napoleón. Entonces eso es bien conocido. Ahora, que ha traído un batallón de europeos prácticamente para luchar desde Colombia, etcétera, eso también es bien conocido. Entonces, más que nada, eso para hacer recuerdo, que Bolívar no es que ha tenido una lucha. los ingleses, ahí refiere cómo participan los indígenas, los negros, los esclavos. Comparto eso. Claro, Roberto Quereja es su Bolivia y los ingleses. Doctor, una aclaración, el doctor David Becerra ha asistido a la exhumación y a la comprobación de por qué murió Bolívar. Según lo que escribieron y los forenses que intervinieron, murió con un problema netamente renal. No ha habido fusilamiento ni nada, ha sido renal, la enfermedad que tenía y murió por eso. Nada más que eso. El libro que les voy a pasar va a dar la solidez conceptual, porque nunca he encontrado un libro que se dedique solo a la muerte. Uy, qué bárbaro. Están todos los protocolos, médicos, inferencias. Comparto siempre el criterio de la base científica de la historia. Tenía la palabra del ingeniero Vallejo. Voy a aportar, ¿no? Voy a hablar, por ejemplo, Marx, Bolívar.
Simón Bolívar fue un idealista. Su proyecto fue fundar una república monárquica. Marx era materialista. Ahora, habla de la traición a Bolívar. ¿Cuándo comienza eso? Cuando Bolívar era presidente de 3 naciones: Colombia, Perú, ayúdame, Bolivia. Y también fue presidente de Venezuela, ocupó 4 cargos. En ese momento es donde le llaman traidor a Simón Bolívar, y algo habló de él, precisamente por el Perú. Ahora, en 1728 fue a Londres Simón Bolívar a crear una logia de reunión americana en Londres. En 1728 creó los Caballeros Racionales. Esa fecha, Y en 1812 tomaron esto, tomaron esta creación y lo llaman la logia de Lautaro. Y era masón. Y porque los masones le han influido para crear a la Constitución, su nuevo proyecto. Solamente unos pocos más tengo, pero no me acuerdo ahora, ¿no? Solo quisiera aportar, hacer un pequeño... Gracias, Montes. Gracias. Por favor, licenciado. Gracias. Muy lindas contradicciones que aportan al escenario individual, porque en realidad la historia colectiva depende de quién la financie, siempre digo así. Existe un doctor en historia, el doctor Egues, que los tiempos han tomado la firme decisión de mostrar su trabajo de investigación de tesis doctoral en una universidad en Estados Unidos, no me acuerdo, acerca de, en realidad, Bolívar, qué fondos internacionales promovía, porque el hecho de la libertad y demás es un hecho concreto que fue otorgado a varias naciones, también estaba respaldado por un fondo financiero. Entonces, este investigador, el doctor Egues, comprobó que el dinero que Simón Bolívar utilizaba eran fondos ingleses, que habían ciertas familias que habían financiado todo el proceso de la libertad, todo lo que cuesta llevar adelante un proceso de cruzar los Andes, no sé cuántas veces, creo que han cruzado 3, 4 veces los Andes, impresionante, ¿no? Con soldados, con caballos, con todo lo que conlleva movilizar 5.000 personas cruzando los Andes, impresionante, no hay en la historia referente con ese paragón que era ahí, que él hizo. Entonces sería muy interesante tal vez buscar el trabajo de este investigador, que lo ha publicado en Los Tiempos, y en realidad si uno es español y la persona a la que es tu archienemigo está utilizando fondos franceses, pero no habían sido fondos franceses, habían sido fondos ingleses, en realidad quién es traidor de quién, ¿no? O sea, todos eran traidores de todos ahí, y en realidad lo que nos interesaba a nosotros era el concepto de libertad. O sea, para nosotros no hay traición, pero sí hay traición para los otros lados, ¿no? Esa palabra traición es para otras fuentes de inversión de la guerra que tuvo Bolívar, no para nosotros, eso hay que quedar claro. Bien. El tema es amplio, ¿no? Pero yo sugiero, o les sugiero, perdón, pensar para acá un mes, quién sabe. Habría que preparar un pequeño foro serio, pero sobre Bolívar, ¿no? Quién sabe el perfil guerrero, la visión política, quién sabe la unidad latinoamericana, en fin. Pero nos daremos un mes, 2 meses. Es mucho Bolívar es. Debo conocer, no he leído todo, 200 libros sobre Bolívar. Y es poco.
Salvador Maradiaga escribió 2 tomos. ¿Quién lo escribe sobre Bolívar? El alemán Emil Ludwig, Bolívar. Alfonso Zumazo, máximo historiador ecuatoriano, Bolívar. Y también en Bolivia se han preocupado Díez de Medina, Bolívar en Bolivia. Es una propuesta. Lo segundo, no tenemos ya mucho tiempo. Ha habido un debate acá interesante y es sobre el financiamiento del proceso de la independencia. Me gustaría exponer, pero no tengo tiempo. Lo que voy a hacer es, les voy a mandar vía WhatsApp un libro muy único que se ha escrito en Bolivia sobre las fuentes de financiamiento para la época de la independencia. Y ahí van a ver que incluso los indígenas han aportado. No es solamente exterior. Van a ver el aporte de la iglesia, etc. ¿no? Pero no adelantaré el tema, léanlo. No es un libro grueso, pero serio. Muy serio, de un doctor en historia, ¿no? Un norteamericano que trabajó los archivos. No es conveniente que este tema se quede así. Prefiero pasarse el tema, leanlo, y van a ver qué interesante es esta parte del costo de la guerra de la independencia. Incluso el Perú nos pasó una factura con la batalla de Ayacucho, con la batalla de Junín. ¿No? A ver, lean esta obra, ¿no? Esta obra es documentada, aquí están las citas reales, ¿no? De la parte financiera. Dime nomás, Wendy. Doctor, en la universidad hicieron así un discute, que mandaron el libro y todos podían aportar la siguiente clase, los que han leído, ¿no? Entonces, ¿por qué no intentamos hacer esa dinámica también? No se escucha, ¿no? Nos manda el libro el doctor y todos aportan la siguiente comentando qué les parece el libro, qué parte les gusta. Entonces lo hacemos todo entre todos. Y vamos a mandar mañana si quieren el libro. Sí. Y podemos ver para el 27 de febrero, porque el otro lunes no tenemos reunión, salvo que hablemos del carnaval, no sé, ¿no? Sería el 27 de febrero. Podría ser a sugerencia de Wendy, podemos ver una mesa redonda, puede ser un conversatorio. El libro lo van a tener mañana, no es voluminoso, pero es muy sí. Y comentamos, ¿no? Esto para evitar la especulación. Exactamente. Hay que evitar la especulación. Nunca voy a yo sugerir un libro que sea especulativo, ¿no? Siempre de base científica. Bien. Perdón. Doctor, solamente es una sugerencia, no quiero tomarme ninguna atribución. Si por ejemplo sobre Bolívar que se ha hablado, hay cientos de libros que se han escrito, entonces creo que nos vamos a perder en un océano muy extenso. Entonces, si alguien quiere opinar sobre Bolívar, que lo haga pero en relación a Bolivia, tal como Díez de Medina, ¿no? Entonces, para que así un poco nuestra investigación avance, ¿no? Entonces, lo mismo en cualquier tema, ¿no? Entonces, porque si vamos a divagar en temas bastante alejados de nuestra realidad nacional, entonces creo que no nos va a alcanzar el tiempo, ¿no? Esa sería la sugerencia nada más. Gracias. En todo caso, en algún momento hay que abordar, desde hoy estaremos investigando, les propongo, sobre el mariscal Andrés de Santa Cruz. Y hay que investigar, hay mucho que se ha escrito. La Biblioteca de la Paz de Cultura ha publicado 5 tomos, a más de las publicaciones de su nieto. La documentación impresionante.
Y lo que hay que ver es cuánto ha incidido Andrés de Santa Cruz en reestructurar el Estado. Algo muy relevante. Bien, muchas gracias por su asistencia. No nos vemos este lunes, sino el otro. Y el tema es mesa redonda sobre la economía o el sustento económico en el periodo de la independencia. Les vamos a pasar el libro mañana pasado, yo lo voy a tener, no es grueso, pero tampoco van a encontrar en bibliotecas divisas. Coronel o capitán. Sí. 2 puntos para no irme hueco. A ver, de lo que hablaba. Hay instituciones, como hemos indicado, efectivamente no podemos soslayar. Todos hablan de la masonería, pero nadie lo escribe. Nadie, puede decir, no diré nadie, pero no se introduce como una institución seria, como es seria ella, que ha influenciado en la guerra de la independencia y ha influenciado en la república. Es una institución que hasta el día de hoy existe. Por lo tanto, sería ideal contactarnos con algún masón para que pueda preparar como una institución, no en defensa, sino para contribuir a las relaciones de hechos durante la independencia y su participación como tal. ¿Por qué? Sabemos perfectamente de que tanto en la guerra del Pacífico, que actuó arduamente la masonería, bolivianos que por los intereses masónicos de Chile, que en ese momento manejaba todo Bolivia, los grandes intereses han sido influenciados. Bueno, pero no queremos tampoco picarle a la masonería, tiene sus virtudes también como una institución formador de hombres de bien, me imagino que es así. Sin embargo, no debemos soslayar ese tema, que quede pendiente. Y el otro, en cuanto al financiamiento de la guerra de la independencia, de acuerdo a ese libro, también sería bueno, que yo también tengo mis fuentes, o tenemos las fuentes de Buenos Aires, quienes también financiaron parte de la guerra de la independencia, para poder contribuir y fortalecer la idea y el concepto general y tener un más global, o sea, un concepto más global en cuanto al financiamiento de la guerra de la independencia. Ese sería. Muchas gracias, buenas noches y gracias por venir.